A partir de matrices extracelulares que generan, se pueden acoplar mejor a algunas superficies y van produciendo como que una capa protectora. Inclusive algunas bacterias pueden diferenciarse y formar como que generar algo como parecer un tipo de tejido y funcionar como un macroorganismo, ¿no? Esto es importante en los ambientes acuáticos porque rodea técnicamente todas las superficies, pero ahora se ha encontrado gran importancia porque pueden establecerse biofilms en los microplásticos. ¿Quién me puede decir qué son los microplásticos? ¿Qué han oído hablar de los microplásticos? ¿O a qué les suena microplástico? Exactamente, pues, plástico chiquito. Piezas pequeñas de plástico. Exactamente, de tamaño micrométrico, ¿no? O sea que va desde pues un micrómetro hasta 999 micrómetros, ¿no? Y también hay nanoplásticos. Entonces, los tomamos en el agua, algunos mencionan piezas pequeñas de plástico. Sí, son plásticos muy pequeños. Entonces, a ver, denme un momentito. El peligro de estos microplásticos en el agua, obviamente los peces no se los van a comer si nada más fuera plástico, ¿no? Aunque hay peces filtradores que sí, pero muchas veces, o más bien siempre, ocurre este proceso de biofilms en los microplásticos causado por las bacterias, y esto le da esto hace que estos microplásticos rodeados de estos microfilms sean, ¿cómo se podría decir? Apetitosos para diferentes especies de peces, ¿no? Peces pequeños sobre todo. Entonces, este microplástico se va acumulando en estos pececillos. Después vamos a ver un proceso, y por eso quiero que recuerden esto, que se llama biomagnificación. Es importante, ¿no? Bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos, pues también hablábamos de los manantiales. Los manantiales, a ver, quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué es un manantial? ¿Es agua como que de las montañas o algo así que son segregadas de las rocas? Ok, sí, segregadas de la roca, de las montañas, no necesariamente de las montañas, pero sí es agua que sale a la superficie a partir de los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, esta agua generalmente es muy limpia, bueno, más bien siempre es muy limpia. Como viene de la roca, pasa por un proceso de filtración y se puede tomar. La carga microbiana del agua de manantial es relativamente pequeña. O sea, ya fuera en las pozas que se generan, pues varía de 1/10 a la 2, a 1/10 a la 8. Y generalmente son sobre todo cianobacterias o algas que ocupan agua muy limpia, ¿no? Entonces realmente no es un problema tomar el agua, ¿no? Entonces, pues también obviamente en los ambientes acuáticos, pues tenemos los ríos y los arroyos. Ya vimos algunos ejemplos de los ríos y de los arroyos. Y algo importante aquí es, por ejemplo, hablar de lo que es un delta. ¿Alguien sabe qué es un delta cuando hablamos en cuanto a ríos? Bueno, un delta técnicamente es la parte donde los ríos desembocan en el mar, ¿no? Entonces es una parte donde se abre. Y estos son muy importantes porque una gran parte de la población de humanos en el planeta vive en los deltas, ¿no? Por ejemplo, no quiero abrir ahorita googlear, pero aquí se ve
Nilo, en Egipto, es una zona muy poblada. Si se van al delta del Ganges, también es simplemente ese delta en el Ganges, que está en Bangladesh, si bien recuerdo. En este pequeño espacio que yo creo que de Chihuahua, hay más población que todos los mexicanos, ¿no? Entonces son muy importantes. Y la carga de microorganismos en los ríos también puede ser muy variable y también tiene que ver con la profundidad y con qué tanto afluente tiene el río, ¿no? Obviamente, en temporada alta, en época de lluvia, pues hay menos carga microbiana porque el agua va más diluida, ¿no? Pero luego vamos a hablar un poquito más de esa parte. Los lagos, aunque también los ríos, al ser muy extensos, se pueden manejar como estas capas. El Neuston, yo creo que cualquiera que haya visitado un río, una laguna o que haya un arroyo jugando por ahí, le tocó ver lo que llamamos Neuston. Yo sinceramente hasta que entré a la maestría vi ¿no? Pero a todos nos ha tocado ver estos insectos, son los zapateros, que luego si se fijan pueden caminar en el agua y técnicamente pueden caminar en el agua gracias a esta capa Neuston. Esta es producida por microorganismos, como técnicamente todo, y técnicamente aquí tienen aire y abajo del Neuston, pues ya son las diferentes capas que ahorita voy a mencionar. Es, si acaso, de un micro, es pequeñísima. Entonces, tiene una capa bacteriana que se considera el bacteriostón, y esta capa bacteriana produce proteínas y polisacáridos que dan la siguiente capa, además de algunos lípidos. Y es esa como peliculilla que ven aquí, ¿no? No sé si lo pueden apreciar, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez estos insectos zapateros? Abra el audio. A ver, es más, levante la mano. Ok. ¿Qué? Nada, ¿alguien levantó dos? Ok, son poquitos, dos. Tres, creo. Pero bueno, para que vean, luego la microbiología, sobre todo la microbiología ambiental, va explicando muchos procesos, ¿no? Que luego uno no se pone a pensar por qué. Entonces, ese es el Neuston. No siempre se va a dar, obviamente en un río no se da, pero, o bueno, en las orillas de los ríos sí, en los lagos en algunas partes, en las partes donde quiebra mucho el agua, pues no se puede producir esto, ¿no? Y pues lo que seguiría sería una zona limética, que es la zona donde todavía alcanzan a llegar los rayos del sol a una buena cantidad. Y luego viene la zona profunda, donde ya el sol es muy poco, y la zona bentónica, ¿no? Que ya es el fondo, el ventus, como habíamos hablado. Y bueno, eso es a partir de la luz. También podemos distinguir estas capas que son muy importantes, y pongan mucha atención a esta parte, porque ahorita vamos a explicar un proceso que se llama eutrofización, y cuando hablemos de los ciclos biogeoquímicos también vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, estas capas, bueno, para que se entienda un poquito, en este eje tenemos la profundidad, -4, -8, -12, -13. La parte de arriba es pues, técnicamente en primavera, en verano también puede ser, y en esta parte de abajo es en climas fríos, ¿no? Invierno, pues invierno. Es la diferencia, puede ser el mismo ecosistema, pero dependiendo de la temperatura que haya va a cambiar varias cuestiones. En negro tenemos lo que sería el oxígeno disuelto en miligramos por litro. Y en rojo tenemos la temperatura a la que está el agua, ¿no? Entonces, consideremos el epilinium es una zona, si se fijan, aquí la cantidad de
oxígeno es bastante alta en el epilinium y la temperatura, por ejemplo, aquí es 8 miligramos por litro y la temperatura está entre 24 20 grados centígrados. Llega como a una profundidad de 8 metros y luego llega a una pequeña capa que se llama termocline. Si alguna vez han buceado, sobre todo sin neopreno, que no se los recomiendo, pero, o se han hecho un clavado muy profundo el otro año pasado. Pero bueno, el termocline es una capa delgadita, como les digo. Entonces, cuando tú pasas del epilinium al hipolinium, tú vas a sentir un cambio de temperatura drástico. O sea, se siente chido. Da medio miedo, pero se siente chido. Entonces, si se fijan, en esta pequeña capa la temperatura disminuye drásticamente de 20 grados centígrados hasta los 5 grados centígrados, que ya es agua fría, ¿no? Como les digo, se siente. Y el oxígeno disuelto va a bajar muchísimo. Técnicamente, pues hasta llegar a 0. Aquí ya es otro tipo de ambiente, ¿no? Y esto tiene que ver con la luz, tiene que ver con los microorganismos, ¿no? Entonces, por eso, si se fijan, los buzos siempre traen unos trajes negros, son trajes de neopreno que evitan que les dé tanto frío allá abajo a esas temperaturas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llega el invierno con las temperaturas y con estos cambios? Aquí el termocline no es tan marcado como es en esta parte de arriba, pero sí existe, ¿no? Aquí lo marca. Aquí es al revés. La parte superficial está congelada, está a 0 grados, y cuando tú pasas por el termocline, que es una línea de cambio de temperatura técnicamente, la temperatura va a aumentar. Y en el caso del oxígeno disuelto, pues sí hay más oxígeno disuelto, pasando al termocline baja. Entonces, estos procesos son muy importantes. Si se fijan, aquí el pececillo pues puede vivir en la superficie, y luego se preguntarán, bueno, no sé, en el Canadá, en Rusia, en Siberia, pues se ve que los ríos, los lagos están congelados, ¿no? Pero bueno, la temperatura no es tan baja pasando el hielo y por eso puede haber peces por ahí, ¿no? Aunque sí, obviamente, pues el oxígeno disuelto es poco, pero pues tienen sus maneras de sobrevivir, ¿no? Aquí hay un buzo, bueno, en este caso es algo que se llama quimiolínea, es una línea de cambio química que también tiene que ver con el oxígeno disuelto y la temperatura. Entonces, técnicamente este buzo siente calidez de su torso para arriba, con su torso, pero sus pies ahí podría sentir frío, aunque si se fijan aquí trae el traje de neopreno. Esta tabla corresponde a las mismas líneas, ¿no? Bueno, aquí pone el Neuston, el epilinium, el termocline, el epilinium y, bueno, el ventus, ¿no? El fondo. Esta gráfica es muy interesante porque representa las... Uno, en este eje vemos la profundidad. Considerando que aquí son 10 metros, aquí también es la profundidad, considerando que aquí son 4 metros. En esta línea puntiagudita es la carga microbiana en unidades formadoras de colonia por litro. Y bueno, y técnicamente ya. La diferencia entre este ecosistema y este ecosistema es que este es un ecosistema oligotrófico y este es un ecosistema eutrófico. Un ecosistema oligotrófico es un ecosistema natural, saludable, donde pues los nutrientes no son tantos, pero los microorganismos pueden vivir bien como se debe. Si se fijan, la carga microbiana en el Neuston es muy alta, porque como les dije, tiene una capa completamente de microorganismos. Pasando el Neuston es más baja, y hay, por lo menos a 10 metros, hay oxígeno, ¿no? Que muchos otros organismos pueden respirar, y hay una carga no muy alta, si se fijan, de cianobacterias, ¿no?
Ok. ¿Qué pasa pasando el termocline? En el termocline también hay una gran carga bacteriana, aumenta, si se fijan aquí, pues son organismos aerobios, anaerobios facultativos, o sea, sí pueden tener cierta presencia de oxígeno, ¿no? Y ausencia de oxígeno. Y si se fijan, esta como nubecilla en la que está el buzo corresponde a esta carga microbiana, ¿no? Tan alta. Si aquí están los productores, pues acá van a estar las bacterias heterotróficas y bacterias que pueden, en vez de utilizar agua, a utilizar azufre, ¿no? Bueno, ácido sulfídrico, como cuando platicábamos de la fotosíntesis anoxigénica y que ustedes en su columna van a poder ver los colores característicos de este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, este es un ecosistema natural, ¿no? Obviamente en el Ventus también hay una gran carga microbiana. Ahora, ¿dónde pueden haber peces aquí? A cierta profundidad sí, aunque no hay oxígeno. En estos 10 metros donde hay oxígeno, obviamente va a haber, pero ¿qué pasa si hay muchos nutrientes en el agua? Por ejemplo, que una planta de tratamiento de aguas residuales desecha en esta parte, ¿no? Un segundo, mucho rato hablando y no voy a hacer que... Uy, se corta. Sí, estaría bien chido hacer una salida a campo, ni para qué. Pero bueno, y que mal que se corte, espero que no todo se lo esté cortando, ¿no? Entonces, si el ecosistema se vierten muchos nutrientes ahí, van a proliferar muchísimos microorganismos. Entonces, fíjense, aquí esta línea, al principio en la profundidad, en un ecosistema oligotrófico, es Profe, dejó de compartir pantalla. mucho 1 por 10. ¿Cómo? Dejó de compartir pantalla. Oh, me lleva. Gracias por avisarme. Bueno, vean esta lineecilla. Si aquí en un ecosistema oligotrófico natural, sin perturbarlo, sin contaminarlo, la carga microbiana es de 1 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Cuando tú metes muchos nutrientes, pues va a haber más microorganismos y va a llegar hasta más o menos 6 por 10, 1 por 10 a la 6, ¿no? O sea, 100 veces más microorganismos. ¿Y qué va a pasar? Pues que no va a pasar la luz como en un ecosistema oligotrófico. Y va a haber un aumento de las cianobacterias, que yo sé que producen oxígeno, pero van a ser tantas que la luz no va a poder pasar. La luz no va a poder pasar y la fotosíntesis no se va a poder dar a cierta profundidad. Y entonces, ahora sí comparemos. ¿Qué profundidad hay oxígeno en un ecosistema oligotrófico? O sea, sin contaminar, sin ponerle muchos nutrientes. Y aquí son que 2 metros con oxígeno, inclusive a veces menos. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los peces? Pues los peces van a morir, literal. Aquí ni siquiera, bueno, no sé, aquí la marca como el Ventus, ¿no? Entonces, estos ecosistemas lentamente se van haciendo pantanos. Técnicamente se está produciendo un pantano. Además, estas bacterias, por ejemplo, pues obtienen energía a partir del ácido sulfídrico. Entonces, pues no le van a hacer mucho caso a degradar a los animales muertos que vienen aquí y se suelen generar muchas toxinas y los pocos peces que pueden sobrevivir a estas concentraciones de oxígeno bajas, pues se intoxican, ¿no? Entonces luego se ven así imágenes en los ríos que se ven muchísimos animales muertos, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Sí le entendieron o no le entendieron? No sé, a lo mejor a Valeria que se cortó un poco, no entendió alguna parte. Quiero escuchar sus comentarios. Bueno,
Entonces, lo dejo opcional. ¿Quién me puede platicar qué vieron en los videos que les puse? Quiero escucharlos un poco. Ok, claro que puedo explicar lo de los virus. Y qué bueno que lo mencionas porque hay en el examen. Bueno, en un ecosistema acuático, pues vamos a ocupar materia orgánica disuelta para que otros organismos puedan consumirla, por ejemplo, las bacterias, y pueda fluir muy bien la energía, ¿no? Entonces, obviamente, pues la excreción de todos los microorganismos implicados aquí va a generar materia orgánica disuelta en el agua, pero es una cantidad relativamente pequeña y además la excreción es por lo que técnicamente es lo que estos organismos no ocupan, aunque otros organismos sí lo puedan ocupar, ¿no? Y aquí entran los virus. Los virus, ¿qué producen? Pues lisan a las bacterias, los fagos, y al morir estas bacterias por las infecciones víricas, que obviamente liberan más virus, pues también se liberan los nutrientes, toda esa materia orgánica que corresponde a estas bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona del 6 al 25% de la materia orgánica disuelta se libera durante la lisis del fitoplancton y el bacterioplancton por los virus. Entonces, aquí ya se habla de una buena importancia, ¿no? Otro dato de aquí, pero no. Pero bueno, sí, inclusive en los arroyos también, la relación virus-bacteria es de 2 partículas víricas por 17 de bacterias. Y en esta imagen, que es con microscopios de fluorescencia, creo que aquí marcan algunos virus, partículas víricas bastante grandes. Y estas me parece que son algunas bacterias, ¿no? Pero sí, sinceramente no recuerdo bien esa imagen. No sé si quedó claro eso de los virus. Y bueno, cuando yo digo lo de que pues en todos los ambientes los virus pues ayudan a mantener, queramos o no, pero ayudan a mantener cierta estabilidad. En el campo, por ejemplo, bueno, en ambientes, en agroecosistemas o en ecosistemas naturales, los virus pueden mantener a raya muchas poblaciones, por ejemplo, de hormigas. Hay artículos donde explican cómo cuando empieza a haber un aumento en las poblaciones de hormigas, por X razón, obviamente aumentan las interacciones entre hormigas y pues los virus se van a esparcir más fácil si hay mayor cantidad de hormigas, ¿no? Entonces, estas infecciones víricas en las hormigas, que lo vamos a hablar un poquito más de ello, pues van a hacer que estas poblaciones de hormigas bajen hasta un número donde ya no hay tantas interacciones y pues es como lo de quédate en casa, ¿no? Si casi no hay hormigas por ahí, pues no se pueden contagiar entre ellas y pues empieza a desaparecer el virus, ¿no? Un pequeño, una mini pandemia, ¿no? Aunque bueno, pandemia es global. Entonces, ya se recupera esa población, vuelve a aumentar el número de hormigas y se vuelven a infectar de virus, ¿no? Entonces, técnicamente, si se fijan, ¿por qué no está cargando ahorita a todo el planeta pues el virus? Porque pues, la población del planeta es demasiado grande, estamos demasiado conectados. Si antes, cuando fue por ejemplo, cuando era la peste, que llegó aquí a América también, pues los virus se transportaban en carabelas, ¿no? En barcos de velas, que tardaban 2 meses, 3 meses en cruzar el Océano Atlántico, y ahora pues el virus se transporta en un Boeing 737, que puede llevar 300 personas, no recuerdo cuántos, 12 horas, y hay cientos, si no es que miles, transmitiéndolo, ¿no? Entonces, son cosas naturales, pero nosotros tenemos vacunas, ¿no? Es una pequeña reflexión sobre los virus y su importancia ecológica.
Bueno, no sé si quedó explicado esto de los virus, no sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario que quieran agregar, alguna curiosidad que digan, no, yo en el agua vi algo así raro, que era, no sé. Como el Neston está interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a un tema que tiene que ver con les puse mientras iniciaba la clase, y esto es la aeromicrobiología. La aeromicrobiología ahorita pues está de moda porque pues este virus que técnicamente tiene a todo el planeta o en un buen porcentaje inactivo, pues en parte se transmite el virus si luego tú agarras esas superficies y luego te metes las manos a la boca, te los metes a los ojos, bueno, te limpia los ojos, te limpia la nariz y es una manera en la que se propaga. Eso ya se sabía, y obviamente si usas cubrebocas, si te lavas las manos seguido, si no te agarras la cara, pues va a dar la probabilidad de que te infectes, ¿no? Entonces, encuentro las presentaciones de esto. Segundo, primer paciente. Y ambientes, aeromicrobiología, aquí están. Si vieron los videos que les mandé, a ver, levante la mano. Frida, muy bien. Esteban, muy bien. Osvaldo, muy bien. Vean estos videos, están interesantes. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo también los vi. Muy bien, muy bien. Miren, luego, si se fijan varios, o por lo menos un par de esos videos, son de youtubers, literal youtubers. Y en España hay muchos youtubers que literal ellos, es su profesión, o sea, ellos ganan dinero a partir de sus videos. Y son videos de muy buena calidad y se aprende mucho viendo ese tipo de videos. Son el tipo de youtubers que sigo. Compárenlo con los youtubers mexicanos. Bueno, aunque el de Hongos de Chernobyl es una chica mexicana, youtuber de biología, es muy buena ella. Pero bueno, a ver, yo se cargo esto. Y la verdad, yo sigo youtubers de física, de hecho de biología y de microbiología es de lo que menos sigo, porque, pues bueno, son cosas que uno tiene que leer. ¿Por qué no me reconoce la presentación? De repente chafea. Pero sí les digo, yo sigo así de divulgación científica, de física, de arte, de política, de geopolítica, de historia, y se aprende mucho. De química y uno de la tabla periódica muy bueno. Es que aquí ya tengo abierta, ahí está, en mi escritorio la presentación, pero Teams no me lo reconoce para compartir. Bueno, aeromicrobiología, el estudio de la vida en el aire. Ok, la vida en el aire, pues realmente el aire no hay nutrientes como para que los microorganismos puedan reproducirse en el aire o crecer en el aire, o que se pudieran considerar realmente como su hábitat, ¿no? Bajo esa definición. Pero es un método de paso muy bueno o de transporte y pueden transportarse a distancias muy, muy, muy grandes, ¿no? Y la aeromicrobiología la podemos dividir en intramuros, en interiores y en extramuros, que es al aire libre, ¿no? Ahorita por lo del coronavirus, pues se ha hecho muchos estudios de esto, algunos estudios de repente muy alarmantes, algunos como que no tan alarmantes. Es muy difícil
hacer este tipo de estudios porque pues se hacen bajo condiciones controladas que obviamente no se puede, a veces no se pueden extrapolar a condiciones normales, ¿no? ¿Qué sería si, digamos, vamos a un bar, está lleno el bar y va una persona enferma y nadie te cubre bocas? ¿Qué tanto se va a propagar, no? Obviamente se va a propagar. Pero es difícil de estudiar, sobre todo con virus, porque pues una cosa es de que tú puedas detectar el virus en el aire por RT-PCR, pero bueno, estás detectando el RNA, no sabes realmente si va a ser infectivo todavía, ¿no? Y pues en intramuros pues se pueden esparcir desde enterotoxinas, no necesariamente solo los organismos, por ejemplo los producidos por Staphylococcus. Pueden ser letales a dosis realmente pequeñas, a 25 microgramos mediante inhalación, ¿no? Y aquí hay una lista de enfermedades que se transmiten a través del aire, que van desde bacterias a Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella, Bacillus anthracis, que se utiliza mucho en bioterrorismo, Legionella, que de hecho lo de Legionella creo que era porque era una convención de legionarios o algo así donde se conoció esta enfermedad, o el primer brote importante. Bordella, Corynebacterium, también por hongos, aspergilosis, sobre todo en gente que está inmunosuprimida. Sí, realmente los hongos, para que por el aire te puedas enfermar de que están inmunosuprimidos. Y virus como la influenza, hantavirus, hepatitis, bueno, que es diferente de hepatitis. Y pues obviamente los coronavirus, los SARS, esto ya se sabía también, aunque no le habían dado mucha importancia en este capítulo del libro. Pero ya van a ver la próxima, ¿cómo se llama? La próxima edición lo va a traer, ¿no? Obviamente también enfermedades aéreas, digo, en animales, se transmiten a través del aire, y de plantas, no me voy a meter mucho porque, por ejemplo, por esta fitopatología o biotecnología pecuaria también. Pero bueno, nada más hablando de plantas, el 70% de las enfermedades de plantas son causadas por hongos, por ejemplo, como la roya, y la transmisión es aérea, ¿no? Las esporas de los hongos se pueden transmitir muy fácil a través del aire y pueden viajar kilómetros y kilómetros, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita nos preocupamos por el coronavirus, que se transmite también por el aire, que nos afecta directamente, pero también muchos patógenos que no nos pueden afectar indirectamente, como el caso, imagínense, el 70% de las enfermedades de hongos. Entonces, nosotros comemos alimentos que se cultivan y en este caso los hongos fitopatógenos mermar esa producción, ¿no? Por ejemplo, este virus de la glosopeda, que se transmite por el aire, en 1967 hubo un brote en Inglaterra que duró 4 meses y pues provocó la pérdida de 450,000 animales. Generalmente luego dicen, cuando ves las estadísticas de, no sé, pérdida de maíz, por plagas, generalmente dicen, bueno, hubo una pérdida económica de quién sabe cuántos miles de millones de pesos, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver, tendría que decirse cuánta gente se va a quedar sin alimento, ¿no? Cuánta gente se queda sin alimento, ¿no? Pero bueno, Phytophthora infestan se propagó en Bélgica y en toda Europa, y esto generó hambre, como les decía, o sea, no se podía producir suficiente alimento, y en este caso estiman que hubo de 750 a 1 millón de muertes, pero
en este caso fue de humanos, provocadas por el hambre que provocó esta enfermedad transmitida, ¿no? Creo que es una enfermedad de papas, ¿no? No recuerdo muy bien. Entonces, imagínense, ¿no? Y empezó en Bélgica, se esparció por toda Europa y simplemente en Irlanda la población disminuyó de 8 millones a 4 millones entre 1840 y 1911, nada más por esta enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces nos mencionan por este coronavirus que el mundo ya no va a ser igual, y pues sí tienen razón. Vean lo que puede pasar con un patógeno que se transmite a través del aire. En este caso, esto pasó de 1840 a 1911, fueron muchos años, pero les digo, antes, a pesar de que sea por el aire, pero el planeta no era tan cosmopolita como ahora y ahora todo está interconectado, ¿no? Simplemente vean, no sé, porque luego yo seguía mucho las noticias, bueno, las sigo todavía, no tanto como antes, pero en enero, que empezó el virus, pues enero, febrero, que estaba en China, la neta, hubo menos casos de los que hay aquí nada más en la ciudad, ¿no? Ya estamos preocupados. Y el virus llegó más rápido a México que muchas cosas que yo pido por internet que vienen de China y se tardan más de 2, 3 meses en llegar aquí a México, ¿no? Y el virus llegó más rápido. Entonces, para que vean qué conectados estamos. Bueno, esto no me quiero meter mucho. Pero bueno, ¿cómo se transmiten los patógenos a través del aire? A partir de aerosoles, que son a partir de partículas también pequeñas, de diámetros chicos. Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de algunas partículas, el tipo, por ejemplo, de esporas, clostridios, ¿cómo se llama? Arcillas, limos, arenas, sus tamaños que ya vimos, y qué tanto tardan, o bueno, qué tanto pueden, ¿cómo se llama? La tasa de caída en el aire, ¿no? En centímetros por segundo. Entonces, obviamente, pues la arena es más pesada y van a caer más rápido, ¿no? Más cantidad. Y pues ya si nos vamos a partículas muy chicas, pues sí es una cantidad muy, muy, muy inferior, ¿no? Ahora, esto es importante y que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos como el del fósforo, porque una tormenta de arena puede transportar arena y nutrientes como el fósforo y además patógenos a distancias muy, muy grandes. ¿Alguien escuchó las noticias de que iba a caer arena del Sahara aquí en Monterrey? Que de hecho es una práctica que luego les pongo, lo vemos en el microscopio, una arena que yo colecté. Pues sí, o sea, sube mucho, bueno, estas tormentas son muy fuertes, la arena se levanta muchísimo en la atmósfera y ¿qué ocurre? Pues que puede viajar, puede atravesar el océano y llegar aquí a México, a llegar al Amazonas. Pero esta arena es súper importante porque esta arena contiene fósforo de microorganismos marinos que hace muchísimos años murieron, se convirtió en un desierto, la erosión va corrompiendo en partículas más pequeñas, el aire levanta esas partículas con fósforo y llegan hasta acá, ¿no? Luego les voy a poner un video bien interesante de eso también, ¿no? Pero eso va a ser en el tercer parcial cuando hablemos de los ciclos biogeoquímicos. Bueno, pero supongo que también en sanitario ya los han bombardeado mucho con cuestiones de aerosoles. Por ejemplo, este es una persona estornudando y cómo se van esparciendo las partículas. Y pues las partículas las podemos poner entre partículas muy finas a no tan finas y el rango de lo que pueden transmitir, ¿no?
Entonces, obviamente, pues los virus se pueden transmitir en las partículas muy finas. Dependiendo del virus es qué tanto se puede transmitir, si está como en núcleos o en acumulaciones. Las bacterias, son los protozoarios, ya van en partículas más grandes, ¿no? Vamos a ver uno de estos videos. Y bueno, ya la última diapositiva, así que si alcanzamos a ver. Bueno, por lo menos vieron el video de Pseudomonas syringae, ¿verdad? En la clase vamos a hablar de Pseudomonas syringae. Sí, es bueno lo de las tormentas de arena para los ecosistemas. Vamos a ver por qué son tan importantes globalmente, por ejemplo, porque llevan fósforo al Amazonas y hay algunas interacciones bien interesantes, ¿no? Igual a ver si vemos, si hay tiempo, que no creo, porque estamos medio lentos. No quería abrir esto. Bueno, les llevo el video porque sí ya quedan 3 minutos, pero bueno, la próxima clase vamos a ir con ambientes extremos del libro de microbiología ambiental. Busquen el capítulo y vayan leyendo datos curiosos, por favor. Quiero escucharlos a ustedes. Y voy a preguntar del video de Pseudomonas syringae. Y un poquito de lo de cambio climático y lo de los hongos de Chernobyl, porque ya vamos a ir a ambientes extremos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún otro comentario. Esto es lo que el ojo no ve. Bueno, apenas lo está cargando esto. Pero no todas las criaturas que viven en nuestro jardín esperan. Bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Entonces, que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho, no mueran de calor y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. De nada, cuídense mucho, pórtense muy mal, cuídense muy bien.